noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, ayer hay disculpas que avisé un poco tarde, pero la verdad, sinceramente, regresamos del trabajo un poco cansados y la verdad que sí, estábamos no con mucho, teníamos sueño, digamos, estábamos cansados, entonces no pudimos dar la clase. La verdad, hubiera estado bostezando en la clase. Vamos a tratar de recuperar el día. No estamos mal porque creo que les mencioné en algún momento que el tercer parcial realmente de clase sería una semana, perdón. Entonces, las otras 2 semanas de ese parcial están disponibles para recuperar cualquier día atrasados. También, aquí esta clase no tiene evaluaciones presenciales, entonces podemos trasladar un examen para el siguiente parcial y no tendríamos problema con eso. Entonces, el examen que estaba para la otra semana, no recuerdo si era lunes o miércoles, ese pues lunes o martes, no recuerdo ahorita. Lo pasaremos una semana, creo que lo vamos a pasar una semana para terminar de ver bien lo de la parte práctica. Y si nos sobra días de la otra semana, pues comenzaríamos el segundo parcial. Ahorita vamos a ver, bueno, creo que ya habíamos visto todo lo que es teoría. Hemos visto todos los elementos básicos. Sí, hemos visto todo. Sí, ya esta diapositiva que están viendo ahorita ya es del siguiente parcial. Entonces, ahorita vamos a ver ahora la parte práctica. Voy a retroceder en la diapositiva. Nosotros vimos una serie de ecuaciones, fórmulas, antes de empezar de ver ya más al detalle la- los tipos o clasificaciones de los elementos de un circuito de refrigeración. Entonces, vamos a ver dónde está el evaporador. Aquí está. ¿Qué es la parte de la termodinámica del circuito de refrigeración? Vimos la parte del efecto de refrigeración, diferencia de entalpías, el flujo másico que va relacionado con un calor, una capacidad de refrigeración entre el efecto de refrigeración. Vimos también, eh, vimos calor de compresión, también diferencia de entalpías, trabajo del compresor, que al final es el mismo calor de compresión, la potencia teórica, que ya sería el trabajo por el flujo másico, y en algún momento vamos a tener que hacer algunas conversiones entre las unidades, calor de rechazo, diferencia de entalpías también, y que debe coincidir con la suma del efecto de refrigeración más el calor de compresión. Y por último, dispositivo de expansión, que aquí no hay transferencia de calor, no hay consumo de trabajo. Todo se resume a que la energía que entra y sale se debe a la masa que entra y sale, pero si la masa que entra y sale es la misma, entonces la entalpía debería ser la misma y sería una vertical en nuestro diagrama. En nuestro diagrama de entalpía presión. Bien, voy a salirme un rato de la presentación porque después empezaríamos a ver lo que es el ejemplo. Un ejemplo completo desde el principio hasta determinar la eficiencia y dibujar el gráfico bueno, dibujar el ciclo en ese gráfico que acabamos de ver, así como está en esta imagen aquí, con líneas en color rojo, lo que es el ciclo. Entonces, antes de eso vamos a ver cuáles son las tablas que vamos a utilizar. Eso las compartimos en la plataforma. Bueno, esta carpeta que estoy mostrando realmente es del periodo pasado, pero en la plataforma compartimos un archivo o un comprimido de lo que es gráfico de tuberías de cobre, gráficos de refrigerantes y tablas de refrigerante. Primero en este de gráfico, esta tubería de cobre lo vamos a utilizar hasta el siguiente parcial, que es para calcular diámetro de tubería de cobre. Tenemos este que es gráfico de refrigerantes. Aquí hay varios tipos de refrigerantes. Digamos que agarramos este 410A. No se mira muy bien. Vamos a ver este otro.
A ver si este sí se mira mejor. El scroll no me está funcionando bien. Casi no se mira bien. Este gráfico es 407 y este es 407 también. Este es 410A. Sí, este es el que vamos a utilizar. Lo voy a girarlo. No me da la opción de girar la página. Es que está protegido, con razón. Vamos a ver la siguiente. A ver este. También está protegido. No lo voy a poder girar. Quiero agarrar. Vamos a ver esta. Bueno, este está bien. Está en la forma que yo quiero ver. Este es un poco borroso, pero este también es el gráfico que estábamos viendo de entalpía presión. Y aquí están las líneas que separan líquido saturado, vapor saturado, de la zona de vapor sobrecalentado y la zona de líquido comprimido y la zona de mezcla en el centro. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender a hacer con este gráfico es después de calcular, que la verdad los datos de entalpía los podríamos obtener de este gráfico, pero un poco al tanteo. O sea, tenemos que hacer un poco el tanteo, pero lo que vamos a hacer después de lo que vamos a ver hoy, que es empezar a calcular esos calores y esas entalpías, es dibujar lo que es el ciclo. Entonces vamos a dibujar el proceso voy a usar mejor el proceso primero el del evaporador, después el del compresor, después el del condensador, ahí más o menos como por acá, y por último el del dispositivo de expansión. Y vamos a tener, y eso va a ser parte de cuando hagan el examen, y para el proyecto también, en cada punto final, escribir las condiciones de presión y entalpía en ese punto. Entonces, este gráfico están ahí disponibles para que los puedan descargar. Están en un solo archivo comprimido, WinRAR, y están varios gráficos, 402, perdón. R22, que este pues está obsoleto, R123, casi también debería estar obsoleto. Está este 134, este sí es actual todavía, 407, 410. 410, 407, los refrigerantes más comunes para aplicaciones comerciales y de refrigeración para cuartos fríos. Hay chillers también que utilizan 410, hay chillers que utilizan R134. Y otro documento que les compartimos fue las tablas de refrigerantes, y realmente es esta la que vamos a utilizar más en los ejercicios que vamos a ver. Por ejemplo, la de la 410. Creo que lo hablamos al inicio del periodo y mencionamos que después íbamos a retomar el uso de la tabla, pero si lo ven, pues no es más que una tabla de propiedades de sustancias. No es más que lo que es propiedades de las sustancias que aprendieron en termodinámica, de termodinámica 1. Tenemos propiedades de sustancias donde yo puedo encontrar mis temperaturas de saturación, mis presiones de saturación, volumen específicos, densidades, entalpías, entropías. Nos van a interesar ahorita temperaturas de saturación, presiones de saturación y entalpías, HF, HFG. Lo mismo que con propiedades de las sustancias. Bien, si nosotros, por ejemplo, tenemos un refrigerante con una presión de saturación en línea de baja de 110 PSI, buscamos 110 PSI en las tablas. Tenemos que ir bastante, 111.84, 109.87 está bien cercano a 110 PSI. Entonces, de ahí tomamos nosotros los datos. Con este valor, yo sé que la temperatura de saturación debe ser 29 grados Fahrenheit. Y las entalpías, esta no recuerdo cuáles son las columnas, esta es la primera. Sus entalpías, HF, o entalpía de vapor saturado, de líquido saturado, perdón, 24.2 BTU por libra.
Entalpía de vapor saturado, 120.9 BTU libras. Y por último, HFG, que no es más que la diferencia, 96.6 BTU por libra. Entonces, así vamos a ir obteniendo los datos. Obtener los datos para el ejercicio que vamos a empezar a ver. Bien, entonces está esta tabla. Esto sí está en la zona de saturación. La zona de saturación debería ser a la entrada del evaporador y en condiciones ideales a la salida del condensador. Pero realmente no sale a las condiciones del exactamente como líquido saturado, sale como un líquido comprimido, eso debido al subenfriamiento. Bien, y hablando de eso, de subenfriamiento, porque lo vamos a retomar en algún momento, qué era el subenfriamiento y qué era el sobrecalentamiento. Bien, imaginemos que nos dicen que del evaporador, digamos que nos dicen que del evaporador sale, solo por decir un ejemplo, sale para usar valores aquí fáciles de encontrar, que sale a 100 PSI. Estamos aquí, perdón, estamos aquí. Nos dicen que el del evaporador salimos a 100 PSI, pero me dicen que salimos con 4 grados de sobrecalentamiento. ¿A qué nos dicen, qué nos quieren decir con eso? Salimos a 100 PSI, pero con 4 grados de sobrecalentamiento. Eso significa que salimos a 4 grados por arriba de la temperatura que debería de tener como vapor saturado. Entonces, si a 100 PSI, el vapor saturado debería tener 24 grados Fahrenheit, pero me dicen que tengo 4 grados de sobrecalentamiento, quiere decir que yo salgo 4 grados más caliente, bueno, al revés, 4 grados más caliente que 24, o sea, 24 más 4. Realmente estoy saliendo con 28 grados Fahrenheit. Eso es, si yo mido con las mangueras que utiliza el técnico de refrigeración, voy a medir 100 PSI y yo debería tener 24 grados Fahrenheit, pero después agarro un termómetro y mido ese refrigerante, la tubería, me debería de marcar 28 grados. Sí, 28 grados, es decir, 4 grados por arriba de su temperatura de saturación. Eso es el sobrecalentamiento. Ahora, ¿qué es el subenfriamiento? Es un proceso similar, pero al contrario. Bueno, voy a rotular aquí. Y este sería el caso de un sobrecalentamiento. Bueno, no cabe. Vamos a ver acá. Este sería el caso de un sobrecalentamiento. Y para mandarles el green screen voy a borrar estos cuadros porque son de ejemplos del periodo pasado. Borrar este que lo marqué al inicio. Entonces, este es el sobrecalentamiento. Entonces, si yo me voy a las diapositivas, aquí lo voy a ver. Voy a ampliar un poco más. ¿Dónde voy a tener ese valor? Este proceso se estaría dando a 100 PSI, que fue lo que yo mencioné ahorita. Si el refrigerante saliera donde yo tengo el cursor, que no sé si se mira, tendría que pasar a la presentación para poderlo ver. Pero si yo salgo justo en la intersección con la línea roja, o sea, la zona de vapor saturado, ahí yo debería salir con una temperatura de 24 Fahrenheit. Pero se sigue calentando siempre a la misma presión hasta llegar a una temperatura en el punto B de 28 grados, que fue el ejemplo que vimos ahorita en la tabla. Entonces, aquí se da el sobrecalentamiento y según el ejemplo, 4 grados Fahrenheit hace que el refrigerante salga 4 grados por arriba de su temperatura de saturación. Ahora el subenfriamiento es algo similar. Digamos que nos dicen que el refrigerante sale del condensador a 250 Fahrenheit. Vamos a ver si sí. A 250, perdón, a 250 PSI. Estaríamos saliendo
a esta presión y con temperatura de saturación de 80 grados Fahrenheit. Eso sería en condiciones ideales, sin subenfriamiento. Pero me dicen que sale con 5 grados subenfriado. Quiere decir que si a 250 psi, que es la presión a la cual está saliendo el refrigerante, debería de tener una temperatura de saturación de 80 grados Fahrenheit, pero no tiene 80, sino que tiene 5 grados menos. O sea, está subenfriado. Es decir, debería estar saliendo a 75. Porque tiene un subenfriamiento de 5 grados con respecto a su temperatura de saturación. Es decir, que aquí es al revés. Aquí sale más frío de lo que debería salir y en el sobrecalentamiento sale más caliente de lo que debería de salir. Entonces, así nosotros, ese es el concepto, mejor dicho, del subenfriamiento. Y si nos vamos ahora a la presentación, en el punto E es como que yo salga a 250 PSI, pero con una temperatura de 80. Pero como se sigue enfriando un poco más, llega al punto F. Siempre a la misma presión, pero con una temperatura de 75 grados Fahrenheit. 5 menos que la temperatura que debería tener, o sea, sale más frío. Aquí sale más caliente y aquí sale más frío. Entonces ese es el concepto de, bueno, ya lo habíamos hablado un poco, el concepto de subenfriamiento y sobrecalentamiento. Y entonces, ahora sí vamos a lo que es el ejercicio. Vamos a comenzar a leer un poco, bueno, voy a cambiar a la presentación. Vamos a empezar a leer un poco el enunciado. En el libro, eso vamos a hacer la otra semana. En el libro pudiésemos tener ejercicios puntuales, solo del evaporador, solo del condensador, solo del compresor. Pero ahorita vamos a hacer un ejemplo donde vamos a agarrar todo desde cero. Es decir, en un solo circuito, en un solo ejemplo, vamos a agarrar los 4 elementos, a calcular los 4. Bien, primero me dicen, digamos, después de calcular la carga térmica, que es lo que aprenden en aire acondicionado, posiblemente le esté llevando, ya la hayan llevado, ahí hacen un cálculo de carga térmica, en el caso que fuese aire acondicionado. Y puede ser también carga térmica para un cuarto frío, que es lo que nosotros vamos a aprender a hacer en el segundo parcial. Entonces, independientemente de cuál de los dos aplicaciones estén calculando, tiene que haber una carga térmica ya precalculada, preestablecida. En este caso, se calcula o después de calcular la carga térmica de un recinto, se obtiene que la capacidad de refrigeración es de 10 toneladas. Para un recinto el cual se debe diseñar el circuito de refrigeración. El refrigerante a utilizar será 410A. Vamos a tener que cerrar, o sí, yo creo que esa fue la tabla que abrí. Compresiones de baja y alta de 120.03 PSI y 461.18 PSI. El circuito trabajará con 10 grados Fahrenheit de sobrecalentamiento y 5 grados Fahrenheit de subenfriamiento. El compresor tiene un consumo de 10 kilowatts de potencia. Encontrar el efecto de refrigeración, encontrar el flujo másico de refrigerante necesario para lograr esta capacidad de refrigeración, calcular el calor de compresión, el calor de rechazo. Luego nos preguntan qué porcentaje de refrigerante se evapora de forma espontánea una vez que cruza el dispositivo de expansión, calcular el coeficiente de rendimiento, calcular la eficiencia EER, es decir, cuánto logro enfriar por cada o por contra el consumo del compresor. Y por último, dibujar todos los resultados del circuito de refrigeración en un diagrama pH, presión entalpía, mostrando las presiones entalpías de cada estado.
O sea, este último inciso lo que nos dicen es hacer este contorno rojo que tenemos aquí, rotular las propiedades en cada uno, hablando de presión y entalpía. Bien, efecto refrigeración es la parte del evaporador. El flujo másico lo pudiésemos calcular ya en el evaporador. Calor de compresión, calor de rechazo, calor de compresión, el compresor, calor de rechazo en el condensador. El porcentaje de masa que se evapora lo podemos encontrar después del dispositivo de expansión. El coeficiente de rendimiento es efecto de refrigeración versus calor de compresión. El EER, que es lo mismo nada más que en unidades diferentes, y el diagrama. Entonces, pudiésemos comenzar. Bueno, aquí tengo resumido los datos que tenemos y los datos que nos están pidiendo. Tenemos aquí el ciclo de refrigeración. Tenemos por acá los datos que ya nos dieron. Tenemos el refrigerante, tenemos las presiones, el sobrecalentamiento, el subenfriamiento, la potencia consumida por el compresor, los valores que yo necesito encontrar. Bien, antes de continuar, si vemos calor de refrigeración o capacidad de refrigeración, me lo están dando en toneladas. Pero nosotros vimos en los ejercicios que yo debo tener este valor en BTU por minuto. BTU por minuto, entonces debemos hacer una conversión. No sé si aquí está escrito en las diapositivas, pero cada tonelada de refrigeración equivale a 12,000 BTU hora. Digamos las mini split, cuando nosotros las compramos, las podemos comprar diciendo ocupo una mini split de 1 tonelada o ocupo una mini split de 12,000 BTU, que realmente son 12,000 BTU por hora. Entonces realmente esa es la conversión. Y si yo tengo 10 toneladas, entonces ocupo 120,000 BTU hora, o sea 12,000 por 10. Pero necesito convertirlo a BTU por minuto, dividido entre 60. Entonces nuestra capacidad de refrigeración debe ser 2,000 BTU por minuto. Otro valor que debemos convertir antes de continuar es la potencia consumida por el compresor, que lo puedo llevar a, después lo vamos a convertir a trabajo del compresor o calor de compresión. Por ahorita esta potencia está en kilowatt, pero yo lo necesito en BTU por minuto, igual que la capacidad de refrigeración. Esto es para que las unidades pues sean congruentes. Entonces debemos convertir, aquí pues hay una conversión de kilowatt directo a BTU por minuto, pero aquí lo hicimos por partes. Primero pasamos los 10 kilowatts a HP y después los HP a BTU por minuto. Pues un kilowatt, 1.3405 HP, y de ahí la conversión, esta sí se me escapa ahorita cuánto es, pero ahí por la relación se puede sacar. Entonces, este dato creo que estaba en la diapositiva, el factor de conversión de kilowatts a BTU por minuto. Entonces, a ese podemos hacer uso, pero lo importante aquí es llegar a BTU por minuto, todos los valores que sean, capacidad de refrigeración y potencia. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Primero, vamos a determinar las temperaturas, siguiendo el ejercicio antes de empezar a calcular lo que son las entalpías. Primero, las temperaturas. Yo tengo que saber a qué temperatura realmente sale el refrigerante en el evaporador y a qué temperatura sale en el condensador. Y vamos a hacer lo que vimos hace poco en la tabla. A qué temperatura debería de salir, y a eso le resto unos grados y me va a dar la temperatura de su enfriamiento, la temperatura final en el condensador, y a qué temperatura debería salir en el evaporador, sumarle el sobrecalentamiento, y así yo voy a encontrar la temperatura a la cual sale realmente del evaporador. Bien, aquí yo puse T sub F, que es la temperatura, siguiendo el diagrama, la temperatura a la que yo tengo en el condensador. Entonces vamos a ver. Primero, ¿a qué temperatura debería de salir? Sea la temperatura de saturación.
estaba relacionada a la temperatura que debería tener en el condensador debido a la presión del condensador. ¿Cómo sé yo qué es esta presión? Porque me están diciendo la presión de alta. Y ya vimos en algún momento que todo lo que está después del compresor hasta antes del dispositivo de expansión es zona de alta. Y lo que está después del dispositivo de expansión y antes del compresor, eso siguiendo el sentido del flujo de refrigerador, ¿no? De refrigerante, perdón, que en este caso es en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Todo eso va a ser zona de baja. Es decir, esto de acá va a ser zona de alta y esto de acá va a ser zona de baja. Entonces, cuando me dicen presión de alta, ya sé que es la presión del condensador. Presión de baja es la presión del evaporador. Bien, entonces continuando. Primero, presión de alta es 461.18. ¿Qué temperatura debería tener? Según las tablas, debería tener 125 grados Fahrenheit. Pero se sigue subenfriando 5 grados más. Es decir, 125 menos 5. Y su temperatura en el punto F va a ser 120 grados Fahrenheit. Ya vamos a ir a las tablas para ver esa parte. Ahora, en el evaporador, la temperatura de baja, 120.03. ¿Qué temperatura debería tener a esta presión si fuese saturado? 34 grados. Pero se sigue calentando 10 grados más. Entonces llega a 44. Entonces, bueno, realmente no, bueno, sí, vamos a ir a las tablas. Sale a 44 grados Fahrenheit. Entonces vamos a regresar a las tablas, solo para comprobar esos valores. Vamos a irnos primero a la presión de alta, que dice que es 461.18 en tablas de refrigerante 410A. Sí, 400, creo que ahí está marcado porque ese ejemplo del periodo pasado, 461.18. Ah, no, no está marcado. Voy a borrar esto para que no nos confundan. Sí. Entonces, debería de salir a 461.18 PSI, debería salir a 125 grados Fahrenheit. Pero me dice el ejercicio que se subenfría 5 grados. Entonces, sale realmente a 120. Ahí tenemos los 5 grados de subenfriamiento. Ahora el evaporador, presión de baja 120.03. Entonces buscamos presión de baja 120.03. Voy a borrar esto también para que no nos confundan. .03 debería de salir a 34 grados Fahrenheit. Pero me dice el ejercicio que se calienta a 10 grados más. Entonces, en lugar de salir a 34, sale a 44. Ahí ya tenemos las temperaturas. Ya tenemos las temperaturas en el punto F y el punto B. Bien. Podemos comenzar ahora sí a calcular las entalpías. Podemos comenzar, o casi siempre así comenzamos en los ciclos, en la parte más de abajo, en el punto A, que sería en la entrada al evaporador. Yo necesito dos condiciones, como hemos estudiado otras veces. Yo necesito dos condiciones para poder calcular todas las demás propiedades de las sustancias, en este caso del refrigerante. Eso lo hemos aprendido desde termodinámica 1. Yo necesito conocer dos condiciones. Aquí en este punto, yo conozco la presión porque es presión de baja. Pero necesito una condición más. No conozco entalpía. Más bien eso es lo que estoy buscando. No conozco la temperatura. Bueno, sí conozco la temperatura. No, no conozco la temperatura.
bueno, me retracto, sí conozco la temperatura, pero es la temperatura de saturación. Y esta presión con esta temperatura de saturación coinciden desde este punto hasta este punto, antes del punto, no en el punto B, sino hasta la línea roja. Entonces yo puedo tener en cualquier punto de estos presión y temperatura. Entonces no me sirve, necesito otra condición. Entonces, como no me sirve, yo tengo que ver cómo encuentro esta entalpía. Pero hay un concepto que nosotros ya hemos estudiado. Nosotros hemos estudiado que a través del dispositivo la entalpía es constante. Es decir, que la entalpía en el punto A sería la misma entalpía en el punto F. Y el punto F que conozco la temperatura subenfiada, que era 120 grados Fahrenheit. Ahora bien, yo también podía estar en cualquier punto como líquido comprimido, porque realmente ya estoy afuera de la campana. Yo podía estar en cualquier punto, pero hay un concepto que nosotros aprendimos también de termodinámica, que como no hay tablas para líquido comprimido, comúnmente no hay tablas para líquido comprimido, no tengo una tabla donde yo sacar esos valores. Entonces podemos hacer uso de una aproximación, que esa es que la entalpía en el punto F sería la entalpía que tendría el refrigerante si fuese líquido saturado a la temperatura a la cual se encuentra. Es decir, la entalpía a 120 grados Fahrenheit, pero como líquido comprimido, va a ser a la entalpía que tendría ese refrigerante si fuese líquido saturado a 120 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la entalpía? Entonces regresamos a las tablas. Si fuese 120 grados Fahrenheit, este era del ejemplo anterior, aquí. Deberíamos de salir a 125, pero enfría, salimos a 120. Ahora bien, como 120 está fuera de la campana, debería ser líquido comprimido, pero no tenemos tablas para líquido comprimido, entonces hacemos la aproximación donde la entalpía en el punto F sería la entalpía que tendría si el líquido sale a 120 grados como líquido saturado, es decir, que su entalpía sería HF, que sería esta columna de acá, es decir, 61.7. Esta sería la entalpía, 61.7 BTU por libra, 61.7 BTI por cada libra de refrigerante que está pasando por el dispositivo. Bien, ya tenemos la entalpía en el punto F y según conceptos, esa entalpía en el punto F es la misma entalpía que en el punto A. Entonces ya tenemos esa entalpía. Entalpía A igual a entalpía F, 61.7 BTU por libra. Entonces ya tenemos la condición a la entrada del evaporador. Bien, yo creo que si nos quedamos por aquí, vamos a dejar ya el dispositivo del evaporador y el compresor. Creo que mañana terminamos todo el ejemplo, la verdad. Porque ya ahorita lo importante era aprender la tabla, aprender el concepto de subenfriamiento, sobrecalentamiento y aprender el concepto de la entalpía a través del dispositivo de expansión. Por eso quizás nos llevó algo de tiempo. Yo creo que bien mañana terminamos el ejemplo. Ya no solo nos quedan un par de diapositivas. De ahí haríamos un par de ejemplos más puntuales a cada dispositivo, lunes, martes, y posiblemente el miércoles empecemos segundo parcial. Y el examen, no recuerdo, bueno, si aquí está la diapositiva, vamos a ver qué día había quedado el examen. Martes, entonces sería el siguiente martes. Sí, el siguiente martes. Al menos que alguien
tenga ya algo para el martes, sería el martes 22. Si no, pues entonces ese martes, mañana lo terminamos de hablar. Por ahorita, pues consideramos que va a ser el siguiente martes el examen. Bien, entonces vamos a terminar por aquí. ¿Hay alguna consulta? Bajen las tablas, bajen los gráficos para ir practicando el ejemplo. Bien, entonces no sé si hay alguna consulta, si no, pues entonces continuamos mañana. Solamente si esa diapositiva ya la subió al campo. Sí, Wow. la presentación está subida desde Ok. del primer día. Está en la viñeta de generales, ahí hay una carpeta que dice librería. Ahí está la presentación en PDF. Ok, gracias. Bueno, bien, entonces continuamos mañana. Ingeniero, Sí, disculpe, también las tablas, todo está ahí, va. sí, sí. Bueno, incluso lo podemos ver para solo estar seguros. Vamos a ver, esta es la clase. Ah, me sacó, voy a entrar nuevamente. Refrigeración, aquí está librería. Aquí tenemos, no sé si lo logran ver, pero aquí tenemos, Sí. bueno, carpetas de este periodo. Aquí está gráfico de refrigerantes, gráfico de tubería de cobre, tablas de refrigerante. Esta es la que estuvimos usando hoy. Y la presentación, aquí está presentación de sistemas de refrigeración. Entonces ahí están los documentos según la consulta. Bien, Gracias, entonces, ingeniero. bueno, entonces continuamos Gracias. mañana. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches. Buenas noches.